Electrónica súper fácil. Si tú eres amante de la electrónica, este video es para ti. En esta serie de videos te enseñaremos a calcular todo lo relacionado a los reguladores con diodos Zener, desde el caso 0 hasta el caso 4. No te preocupes si eres hobbyista, técnico, estudiante o curioso por la electrónica, ya que solo utilizaremos las matemáticas básicas. Si estás interesado en el tema, quédate hasta el final. Así que, comenzamos. Zener, caso 0, regulador sin carga. Se requiere un circuito regulador con Zener que sirva como voltaje de referencia para un circuito subsecuente, como se muestra en la figura 0.1. Considerar que se requiere un voltaje de salida de 4.7 volts y el voltaje de la fuente es constante e igual a VCC igual a 9 volts. Se utilizará un Zener 1N4732A cuyos datos del datasheet son potencia igual a 1 watt, VZ igual a 4.7 volts, IZT igual a 53 mA y ZM igual a 193 mA. Calcular el valor de RZ, así como su potencia de disipación y si este Zener es el adecuado. Los datos del Zener se obtuvieron de su datasheet, cuya copia se ve a continuación. Aquí se muestran solo los datos más importantes del Zener 1N4732A de 1 watt. Antes de empezar a hacer cálculos, te recomiendo 1. Que veas el tutorial Regulador con Zener, conceptos básicos, parte 1 y parte 2, ya que a partir de ahora supondremos que ya posees los conocimientos necesarios vistos en dichos tutoriales, o si ya los has aprendido en otros cursos, entonces adelante. 2. También te recuerdo que algunas veces utilizaremos miliamperes y otras veces amperes para la corriente, así que supondremos que ya sabes convertir de miliamperes a amperes y viceversa. En las fórmulas siempre utilizaremos ohms para resistencia, volts para voltaje, amperes para la corriente y watts para la potencia. 3. Otra cosa importante, el regulador con Zener caso 0 te parecerá que no tiene una aplicación práctica, ya que el regulador tiene la función de regular o estabilizar el voltaje para una resistencia de carga RL conectada en paralelo a este. Sin embargo, te menciono que hay circuitos que necesitan un voltaje de referencia, pero que no consumen corriente del regulador. Es aquí donde podemos utilizar un circuito de este tipo. Bueno, comprendido lo anteriormente dicho, comenzamos. Tips para resolver Zener caso 0. Para resolver problemas de reguladores con Zener, en muchos libros utilizan fórmulas que muchas veces no sabemos de dónde salen. En estos tutoriales te enseñaré a resolver el problema del Zener utilizando solo las leyes de Kirchhoff de voltajes y corrientes, la ley de Ohm en sus tres formas y la ley de Watt. Así, pienso que si dominas estas leyes, en el futuro serás capaz de calcular cualquier voltaje y corriente en cualquier circuito que se te presente. Estas son las fórmulas que utilizaremos, así que si no las conoces, familiarízate con ellas. Antes que nada, te recomiendo que hagas un diagrama como este, donde debes colocar todos los datos conocidos y los que no conoces, anótalos con otro color. Observa el ejemplo. Cálculo de resistencia RZ. Para conocer el valor de RZ, usamos la ley de Ohm en su forma. De aquí vemos que no conocemos IRZ ni BRZ, pero este último lo podemos calcular utilizando la ley de Kirchhoff de voltajes. Esta ley dice lo siguiente. Ley de Kirchhoff de voltajes. En una malla o circuito cerrado, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada.
de la malla 1 de figura 0.1 y aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff tenemos. Despejando BRZ y sustituyendo valores tenemos que. Este valor de BRZ igual a 4.3 volts lo colocamos en nuestro diagrama. Cálculo de IRZ. Como tampoco conocemos IRZ, lo calcularemos como sigue. De figura 0.1 vemos que la resistencia RZ y el Zener están en serie. Entonces, la corriente que circula por la resistencia también circula por el Zener. Es decir que. Ahora veamos, ¿qué valor de corriente debe circular por el Zener? Bueno, veamos, al valor IZT se le conoce en la literatura como IZ mínimo, y es la corriente mínima que el Zener necesita para estar activo o funcionando, además de su voltaje de ruptura o voltaje Zener BZ. Estas dos condiciones son necesarias para que el Zener esté funcionando. Al valor de IZT dado por el datasheet, siempre se le da un 10% más de su valor. Recuerde que este es un valor de seguridad o diseño para garantizar que el Zener siempre esté activo o funcionando. Entonces, IZ se calcula como sigue. Sustituyendo valores en ecuación 2 tenemos que. Este valor de IRZ e IZ igual a 58.3 mA se colocan en nuestro diagrama. Ahora ya conocemos BRZ e IRZ, por lo tanto, sustituimos valores en ecuación 3.1 y obtenemos el valor de nuestra resistencia RZ. Este valor de resistencia no existe, por lo que se elige la resistencia comercial inferior más cercana. Claro que puedes unir varias resistencias para conseguir el valor exacto si así lo deseas. Entonces se elige RZ igual a 68 ohms, que es un valor comercial. Este valor de RZ igual a 68 ohms se coloca en nuestro diagrama. Recálculo de IRZ. Recordemos que cuando se cambia el valor de una resistencia, la corriente que circula por ella también cambiará. Por eso recalculamos el valor de IRZ con el nuevo valor de RZ igual a 68 ohms. Debes hacer esto cada que elijas una resistencia comercial. Recuerda que valores tachados de IRZ e IZ son valores calculados con RZ igual a 73.76 ohms, el cual es un valor de resistencia que no existe. Con este valor de RZ igual a 68 ohms, recalculamos el nuevo valor de IRZ que circula por esta utilizando la ley de Ohm en su forma. Sustituyendo valores tenemos. Entonces, el nuevo valor de IRZ igual a 63.2 mA e IZ igual a 63.2 mA se sustituyen en nuestro diagrama. Si tú decidiste trabajar con el valor exacto de la resistencia calculada, es decir, RZ igual a 73.76 ohms, no necesitas realizar esta operación. Cálculo de potencia de la resistencia y del Zener. Si has mantenido actualizados los datos del diagrama del regulador como te sugerimos,
pues recuerda que se han hecho modificaciones por reajustes a los valores, entonces verás la utilidad de hacer esto, ya que solo basta tomar los datos de dicho diagrama para los cálculos subsecuentes. Hasta ahora te hemos mostrado de dónde vienen algunos valores, señalándolos por medio de una flecha roja, y lo seguiremos haciendo. Del diagrama del regulador vemos en color rojo los datos calculados hasta ahora. Entonces solo nos falta calcular la potencia tanto de la resistencia RZ como del Zener. Así pues, hagamos cálculos. Cálculo de potencia de resistencia RZ. La potencia de la resistencia RZ se calcula con la ley de Watt. Sustituyendo valores tenemos Por lo tanto, se elige una resistencia de RZ igual a 68 ohms con una potencia de 0.5 watts mínimo. Siempre se debe elegir una resistencia del doble como mínimo de la potencia calculada. Este es otro factor de diseño. Cálculo de potencia del Zener, PZ. La potencia del Zener también se calcula con la ley de Watt. Se utiliza IZ igual a 63.2 mA, que es la máxima corriente que circula por el Zener en funcionamiento normal, además de ser constante. Sustituyendo valores en ecuación 4 tenemos ningún dispositivo electrónico se debe utilizar al valor máximo especificado para evitar sobrecalentamiento. Se sugiere utilizar el Zener al 90% máximo de su potencia. Como el Zener es de 1 watt, es el adecuado. Bueno, limpiemos la pizarra y despleguemos todos los cálculos realizados hasta ahora. Finalmente, si tú estás diseñando un circuito regulador con diodos Zener, tienes que saber colocar e interpretar los datos que obtuviste sobre la gráfica del Zener que elegiste. Hagamos esto con los datos del ejemplo. Observe en este caso que la corriente del Zener es la misma que la carga total de la resistencia RZ. No necesitas una gráfica obtenida del datasheet, solo necesitas los datos de BZ, IZT y ZM y tú la puedes dibujar como te mostramos a continuación. Te aclaro que la gráfica la puedes hacer sin escala, pero si lo prefieres también la puedes hacer a escala. Nosotros la haremos sin escala. Ya tienes la gráfica, ahora ponle los datos siguientes sobre ella: BZ, IZT y ZM. De gráfica anterior, vemos en color rojo los límites mínimo y máximo de corriente para este Zener. Cualquier valor debajo de IZT, en este caso de 53 mA, significa que el Zener no está trabajando, mientras que un valor arriba de IZM igual a 193 mA destruirá el Zener por exceso de corriente. Esta es tu gráfica del Zener que estás trabajando, en este caso del Zener 1N4732A de 1 watt. Finalmente, coloca los datos de corriente del Zener de tus diagramas obtenidos. Te recuerdo que pueden ser 1, 2 o más diagramas.
Esto lo verás en los casos 2 a 4. Como vemos en nuestra gráfica, todos los valores de corriente que puede tomar el Zener en algún momento, valores en color verde, están dentro de los límites de 53 y 193 mA, por lo que decimos que el Zener es adecuado para estas condiciones de nuestro regulador. Si te ha gustado el video, regálame un like y suscríbete para avisarte de los videos más recientes. Comparte este video con todos tus amigos. Hasta pronto.